En este vídeo vengo a hablaros de los remedios caseros más efectivos para tratar las cistitis, las infecciones urinarias en general. Hablaremos de qué remedios caseros en forma de manejo tenemos que hacer para reducir la incidencia de cistitis y al mismo tiempo hablaremos también de qué alimentos nos van a ayudar muy claramente, os vais a sorprender, a reducir la incidencia y la gravedad de cualquier tipo de infección urinaria. El primer remedio casero para empezar a combatir cualquier tipo de infección urinaria es la hidratación. Si tú notas que tienes una infección urinaria que te escuece la zona urogenital, etc., lo primero que debes hacer, antes incluso de cualquier tipo de tratamiento antibiótico, es hidratarte, beber muchísima agua. Piensa que el mero efecto mecánico de arrastre que tiene el agua en nuestro organismo, favoreciendo la diuresis renal, hará que la proliferación bacteriana que tengas a nivel de vejiga, a nivel de uréteres y demás, se reduzca drásticamente. El segundo remedio casero, que más que un remedio casero es un consejo, es que si tienes una infección urinaria, no retengas la orina. Cuando notes que tienes necesidad de ir a orinar, ves, porque, vuelvo a decirte, el efecto de vaciar lo antes posible tanto vejiga como uréteres, riñones y demás, hace que las bacterias tengan más problema en proliferar. Ayudará así mucho a que el antibiótico que se te haya recetado funcione mucho mejor. El tercer remedio casero, que es fantástico, que funciona muy bien y que casi podemos considerar como un antibiótico natural, es el zumo de arándano. Tomar zumo de arándano, creedme, cuando tengáis algún tipo de infección urinaria, disminuirá y mucho los efectos de las bacterias a nivel tanto de vejiga como de uretes y demás. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esta eficacia el zumo de arándano? Pues básicamente porque en el arándano hay una serie de principios activos que impiden o que dificultan en gran medida que las bacterias gram negativas, especialmente Escherichia coli, se pegue a las paredes, tanto de riñón, uréteres, nefronas, es decir, de todo el aparato genitourinario. Por lo tanto, que tomes zumo de arándano no va a matar a las bacterias, pero que evitando que éstas se adhieran a tu sistema urinario, éstas se van a eliminar más fácilmente por orina y el daño que te van a generar va a ser mucho menor. El cuarto remedio casero para tratar las infecciones urinarias es que utilices probióticos. Probióticos especialmente del tipo Lactobacillus. Se ha observado que tomar Lactobacillus, presentes por ejemplo en el kefir, en el chucrut, en los yogures, etc., reduce significativamente la presencia de bacterias gram negativas a nivel intestinal y de forma indirecta también a nivel del sistema urinario. El siguiente remedio casero, muy efectivo también para el control de las infecciones urinarias, es la vitamina C, presente por ejemplo en el kiwi, en el zumo de naranja, etc. Básicamente por dos razones. Primero y principal, porque la vitamina C es una vitamina con un alto efecto antioxidante que reducirá la acción de las bacterias sobre los epitelios del aparato urinario. Y en segundo lugar, porque el ácido ascórbico, la vitamina C, acidifica la orina, y acidificar un poco la orina tiene un efecto claramente antibiótico. En un pH ácido muchas bacterias van a morir, de manera que de forma indirecta estás tomándote un antibiótico natural. El siguiente remedio casero, que más que un remedio es un consejo, es que cuando tengas una infección urinaria te limpies siempre de delante hacia atrás. Esto es muy importante, parece una tontería pero no lo es. No nos interesa que en el proceso de limpieza, si lo haces de detrás hacia adelante, arrastres posibles bacterias, posibles contaminantes de la zona rectal hacia la zona genital. Esto es conveniente que lo evites. Y esto se evita básicamente llevando la limpieza en sentido contrario. Y el último remedio casero, que también más que un remedio es un consejo, es que practiques una correcta higiene sexual. Lo primero y principal, lo más conveniente sería que si tienes una infección de orina y tienes relaciones sexuales, pues utilices mecanismos de protección,
el preservativo, métodos de barrera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la higiene en el momento de tener el acto sexual. Cuando termines de una relación sexual es fundamental que tengas una máxima higiene. Al mismo tiempo, es conveniente también orinar tanto antes como después de haber tenido la relación sexual, básicamente por el efecto mecánico que la orina va a tener para arrastrar, en lo posible, buena cantidad de las bacterias que te están dañando, provocándote la cistitis o la infección de orina. Son medidas que son muy sencillas, pero que nos evitan siempre y en todo lugar que la relación sexual sea una fuente de contaminación de nuestra pareja. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.